Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, Gerald Solano y Percy Rodríguez, quienes le damos la bienvenida a nuestra transmisión número 25. Hola Percy, ¿cómo vas? Hola Gerard, encantado de saludarte nuevamente en este programa y un saludo muy especial a todos quienes nos acompañan hoy con una invitada muy especial. Bienvenidos al programa. Pulso Global es un espacio en el que tenemos invitados y analistas que junto con nosotros le tomamos el pulso a los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Gerard, el corazón del mundo está latiendo rápido, lo que analizaremos a continuación desde nuestra sección de noticias internacionales, pues es hora de tomarle el pulso al acontecer global. Bueno, Percy, te cuento que hoy escogí una noticia de la BBC News que titula "Puedes derribar todos los monumentos del mundo, pero eso no cambia necesariamente lo que ocurrió. Estamos obligados a aprender de ese pasado". Y en la nota habla un poco sobre que algunas estatuas de Cristóbal Colón han sido derribadas en Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con monumentos de líderes confederados y en Portland llegaron a tirar estatuas de padres fundadores de ese país, como George Washington y Thomas Jefferson. En una reciente ola de protestas contra la brutalidad policial y el racismo que desató la muerte de George Floyd, tema que analizamos en el programa, ha venido una serie de ataques a monumentos que los manifestantes vinculan con la esclavitud y el colonialismo. Y en la nota se habla un poco, precisamente, que no debemos de olvidar la historia y habla de que al final pueden votar estas imágenes y demás, pero que lo importante es recordar de dónde venimos, ¿verdad? De cuáles son las raíces o las causas de muchos de los conflictos y a la vez al mirar hacia atrás poder precisamente aprender, tener lecciones aprendidas y a partir de ahí no cometer los mismos errores. Y bueno, vos como historiador creo que lo podrías decir hasta mejor que yo. Un tema bastante polémico, Gerald, para hablar bastante. Bueno, Franz Bancard de Noticias, Naciones Unidas advierte que el hambre crece en todo el mundo y empeorará con la pandemia. En estos días, Gerald, un reporte anual de la FAO, en alianza con el Programa Mundial de Alimentos, lanzaron una serie de datos sobre seguridad alimentaria y nutrición en el mundo. El año pasado se estimó que 690 millones de personas pasaron hambre, pero para finales de este 2020 se estima que entre 83 y 132 millones de personas, además, podrían pasar hambre. Y para el 2030, fecha en la que se cierra el famoso informe de la Agenda 2030, los esfuerzos que está haciendo el mundo, estaría llegándose a una cifra de 890 millones, es decir, casi el 10% de la población. Esto a propósito del COVID, Gerald, lo que dice el informe es que el hambre crece en América Latina exponencialmente. Es decir, América Latina no es el lugar donde hay más hambre. Asia un 55%, África un 38%, América Latina un 6.9%, pero para el año que termina estaría ampliándose en muchísimo ese porcentaje, llegando al 2030 a un 9.5%, casi el 10%. Es decir, pareciera que la región del mundo en donde la inseguridad alimentaria está aumentando a pesar de que somos una zona que tenemos suficientes recursos para alimentar a toda la población. Y bueno, esto es bastante, da que pensar, pues como sabes, la Agenda 2030 planteaba hambre cero y creo que no se va a poder llegar a esa meta. Por su parte, Euronews titula "Francia dedica el desfile del 14 de julio al personal sanitario y a las víctimas del COVID-19". ¿Qué sería de un 14 de julio sin sus fuegos artificiales y su desfile militar? Señala este medio. Este año la fiesta nacional francesa ha tenido un color diferente. El país ha pagado un alto precio por la crisis sanitaria del coronavirus con más de 30,000 muertos. Como ustedes saben, este gran desfile es organizado desde 1880 en París, en el aniversario de la caída de la Bastilla. Y en esta ocasión se les rinde homenaje a las víctimas y a los combatientes movilizados para luchar contra
la COVID-19. Y entonces desde el programa Pulso también extendemos un saludo a todos nuestros amigos franceses en su celebración hoy 14 de julio. En este mismo tema de los homenajes, es interesante que el periódico El País hace un homenaje a quien falleció el lunes, que fue Cincy Mandela, hija del expresidente Nelson Mandela y Winnie Mandela, y titula Cincy Mandela, la rebeldía en la sangre. La diplomática sudafricana, hija de Nelson y Winnie Mandela, falleció este lunes a los 59 años en Johannesburgo. Bueno, Gerald, esta muchacha que uno diría, bueno, es que es la hija de Nelson Mandela, pues no, resulta que esta muchacha se ha caracterizado por ser poeta, poetisa, rebelde y embajadora. Era la menor de los hijos de Nelson Mandela, el primer presidente negro en Sudáfrica, pero ella en sí misma, mientras su padre estaba en la cárcel, ella ya era activista y fue un estandarte de la lucha contra la opresión. Recordemos que fueron los años del apartheid, ¿verdad? Un tema bastante duro, le tocó incluso ser primera dama cuando Nelson Mandela fue presidente entre el 96 y 98, después de la separación del líder con su esposa. A ella le correspondió entrar en el cargo y recientemente se trabajaba como embajadora en Sudáfrica, de Sudáfrica en Dinamarca, y se preparaba para un nuevo destino que era Liberia. Hay que decir que en aquellos años en que Mandela estaba en la cárcel, en el contexto del régimen de la apartheid, el presidente Botha le otorgó o le ofreció la libertad a cambio de que renunciara a los ideales de la organización. Y en ese momento, la respuesta que da Mandela, que está en la cárcel, no la puede dar él, sino que quien lee el discurso en donde se rehúsa a este ofrecimiento, diciendo que su libertad no era posible sin la libertad del pueblo, era esta muchacha de 25 años que hoy fallece. Que hoy se publica la noticia que falleció ayer lunes, Cincy Mandela. Bueno, gracias por tomar el pulso al acontecer internacional con nosotros. Continuamos con nuestra sección del personaje de la historia y hoy dedicaremos esa sección precisamente a nuestra invitada especial, la doctora Rosemary Hernández Pereira, académica y destacada profesional en el área de Relaciones Internacionales, y es la primera mujer directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional acá en Costa Rica. Y entonces escuchamos a nuestro analista e historiador Percy Rodríguez con esta sección. Bueno, hoy nos corresponde presentar a una gran mujer costarricense, graduada de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, máster en Administración de Empresas, con énfasis en Mercadeo, y máster en Comercio Internacional, con especialidades en Educación Virtual de varias universidades, entre ellas la de Aalborg de Dinamarca y la Universidad Nacional, y doctora en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales de la Universidad de Sevilla, España. Es un honor presentar a doña Rosemary Hernández Pereira, quien ha sido una notable consultora a nivel nacional e internacional de organismos como la Unión Europea, como CRUSA, y a nivel nacional como Philips Costa Rica, la ANTEC, el Grupo Politécnico. También asesora de muchísimas pymes que han logrado realizar sus sueños de exportación. Fue directora del Pilar de Educación y Tecnología y coordinadora de proyectos para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para el Instituto Nacional de Aprendizaje y también para el Ministerio de Educación Pública. Lideró el proyecto del Centro de Capacitación Técnica en Tecnologías Avanzadas, el CATEA, en Estrategia Siglo XXI, y ha sido asesora de la primera canciller de la República de Costa Rica. Ha ocupado muchísimos cargos en temas académicos, en la educación superior. Ha sido directora del programa UNA Virtual, coordinadora del programa de posgrado de la Escuela de Relaciones Internacionales, académica, investigadora en diversos temas relacionados con comercio exterior, con tecnología, con innovación, investigadora, directora del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial CIDE, directora de carrera y coordinadora de posgrado de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, panelista y conferencista en congresos, seminarios sobre educación,
competitividad, son algunas de sus líneas de investigación, cultura digital, Internet de las cosas, internacionalización de las pymes, género, entre otros muchos. Actualmente, como bien lo decía Gerald, es la primera mujer directora de la escuela, de nuestra querida escuela, nuestra alma mater, la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Bajo su cargo se han realizado mejoras notables, la actualización del plan de estudios con enfoque de género, diversidades y derechos humanos. Académicamente tiene bastantes publicaciones en temas relacionados con el e-learning, con innovación, con competitividad, que son sus líneas de investigación, con tecnologías, diplomacia pública, digital, la Internet y pymes. En sus últimos trabajos de investigación se enfoca en género y política internacional. Me parece que hoy es un día para conversar con ella y para preguntarle muchísimas cosas precisamente acerca de estos dos últimos temas. Y bueno, iniciamos ahora con el tema de fondo de nuestro programa de hoy, el cual hemos denominado La Mujer en la Política Internacional, y le damos la bienvenida al programa a la doctora Rosemary Hernández Pereira. Doña Rosemary, ¿cómo vamos? Bienvenida al programa. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo está Percy? ¿Cómo está Gerald? Gracias por la invitación. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla con nosotros, es un honor para el programa recibirla y estamos aquí para conversar un ratito sobre la mujer en la política internacional. Muchas gracias por acoger nuestra invitación. Encantada. Bueno, el tema que hemos escogido para conversar hoy es precisamente el de la mujer en la política internacional y cómo ella ha venido participando a lo largo ¿verdad? de la historia en esta temática, pero también hemos querido hacer de alguna forma visible ese papel y ese rol en la determinación de la política internacional, porque muchas veces ha sido invisibilizado, ¿verdad? Sabemos de que hay movimientos importantes que han venido trabajando en temática de política internacional, pero que muchas veces esa temática la están tomando otras personas y por lo general hombres para poder desarrollar parte de esa misma agenda internacional. Y qué mejor manera para abordar esta temática, Percy, que tener hoy a la primera mujer directora de la Escuela de Relaciones Internacionales acá en la Universidad Nacional en Costa Rica, que como bien mencionabas en la presentación, ha tenido una trayectoria académica muy, digamos, importante para el aporte de las mismas relaciones internacionales. Sí, así es, Gerald. Este tema de la importancia de la mujer lo estamos tocando además en el contexto de los 75 años de la ONU como organismo multilateral. Y ha sido un tema que se ha planteado dada la necesidad de visibilizar, bien lo decías vos, ha habido una invisibilización del papel de la mujer en la política internacional. Y creemos que en los últimos años se está haciendo un trabajo a nivel internacional para empezar a realizar algunos avances. Recordemos que, por ejemplo, ONU Mujeres, un organismo creado por Naciones Unidas, apenas tiene 10 años. Apenas tiene 10 años de ser creado, exactamente un 1 de julio. Es decir, 10 años exactos. Precisamente creada para trabajar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Sobre una plataforma que se viene trabajando desde los años 60 o 70, que ha logrado, digamos, un compendio legislativo en leyes, un sistema jurídico fuerte, cuyos instrumentos principales son la Declaración y la Plataforma de Beijing y la Convención sobre Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, la CEDAW, por sus siglas en inglés, pero que aún falta muchísimo camino. Y por eso queremos, doña Rosemary, comenzar haciéndole una pregunta acerca de la participación de la mujer en los espacios de decisión. Quisiera contextualizar que en estos días, doña Rosemary, la presidenta Laura Chinchilla se va a postular, o ya se está postulando para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID.
¿Considera usted que en la actualidad existen oportunidades, vamos a poner entre comillas, reales para que la mujer participe en las tomas de decisión, en particular en la política internacional? Bueno, ese es un tema que realmente, que dicen que lo abordan desde la experiencia, desde la óptica de Costa Rica, porque no es la primera vez que una costarricense aspira a estar en la gobernanza, en el más alto puesto de la gobernanza del sistema internacional. En este caso, doña Laura para el BID, que estamos hablando, digamos, de aquí a nivel interamericano, pero por otra parte, doña Cristiana Figueres, que aspiró a ser secretaria general de las Naciones Unidas, y doña Anabel González, que aspiró también a ser directora general de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ve qué interesante, estamos hablando de 3 mujeres costarricenses que sean muy destacadas y que además aspiran a estar en la gobernanza. Parece que a nivel nacional, aquí en Costa Rica, ya las mujeres tenemos un convencimiento de que podemos, que tenemos derecho a aspirar. Y entonces, ante su pregunta de si es real, podría darle una respuesta políticamente correcta y decirle sí, es completamente real, es posible, podemos aspirar, los espacios están abiertos, lo cual es cierto, ¿verdad? Pero también hay otra respuesta que tiene que ver con 2 realidades. Una, la realidad del contexto, en el que estas mujeres han aspirado y a quienes han tenido que enfrentar, y lo que han tenido que enfrentar y lo que doña Laura ya está enfrentando. Y otra es su propia realidad también como mujeres, como esposas, como mamás, como en los roles, digamos, tradicionales que nosotras tenemos. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de la norma y de lo que está escrito, ¿verdad? Sí hay posibilidades reales. Pero desde el punto de vista de lo que no está escrito, de lo que además también en política se maneja muy bien, ¿verdad? Que son los acuerdos de forma separada y secretos, ahí es donde precisamente vienen muchas limitaciones que realmente ponen a la mujer o limitan a la mujer en el marco, digamos, de poder acceder a la gobernanza. Y es que, por ejemplo, la señora Susana Malcorra, que fue una de las candidatas a la Secretaría General de la ONU, con una gran experiencia, súper reconocida, ella decía que había habido una directriz concreta, eso es lo que ella dijo, que había habido una directriz concreta del Consejo de Seguridad para que no fuese una mujer la secretaria de las Naciones Unidas. Esto es bastante fuerte. Doña Susana Malcorra es una mujer muy seria, una diplomática de carrera, que no se atrevería a decir algo tan serio, porque además está precisamente ella en toda digamos, ella trabaja en el sistema internacional, está en las Naciones Unidas, entonces creo que no se atrevería a decir algo tan fuerte si no tuviera ella alguna seguridad de que las cosas fueron así. Y bueno, todos sabemos que pues, el Consejo de Seguridad y sobre todo en otros países tienen la posibilidad de veto, aunque no van a vetar a un secretario general, porque eso no puede suceder desde la norma, sí tienen una posición de poder dictar línea. Y pareciera que en este caso se dictó línea, según ella lo manifiesta. Entonces podemos ver cómo se manejan, digamos, ciertas limitaciones. Y bueno, qué decir desde la otra acera, ¿verdad? Desde cuando la mujer no tiene nada más que decidir optar a un puesto, sino que todavía tiene que pensarlo en función de su familia, en función de las personas que están cerca de ella y cómo atender a esas personas que están cerca de ella y que en general la sociedad le demanda un rol, digamos, que podríamos decir tradicional. Pues como le digo, ante su pregunta, desde el punto de vista de lo que es correcto decir, sí, pero desde el punto de vista de la realidad, de la política real, ¿verdad? De la real política que hemos hablado siempre, uno diría, sí hay muchas limitaciones todavía para que las mujeres podamos acceder a la gobernanza y en este caso a la gobernanza en el marco del sistema internacional de las Naciones Unidas o en el marco del sistema interamericano, como el caso de la Organización de Estados Americanos, bueno, que también, por cierto,
una aspiración de una mujer, que en este caso, doña María Fernanda Espinosa, ecuatoriana, con una gran trayectoria también, aspiró, y que además doña María Fernanda ha sido presidenta de la Asamblea General, de la Asamblea número 74, ella fue presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ella aspiró a ser secretaria general de la OEA a la última hora, en marzo de este año, y no lo alcanza, y parecía, además de otros movimientos políticos, parecía haber una limitación en términos de género, aunque ella no lo expresó tan abiertamente como lo expresó doña Susana Malcón. Y ahí, doña Rosemary, un tema ahora que usted mencionaba, algunas costarricenses, venía, digamos, a mi mente en términos de esa gobernanza internacional también, el papel de Laura Thompson como directora general en la Organización Internacional de Migraciones, o de Rebeca Grispan en la Secretaría General Iberoamericana, que han, digamos, logrado, digamos, ocuparse en esos puestos. Pero hemos visto, como usted lo bien lo detalla, que se vuelve difícil alcanzar esos espacios, lo que esos espacios logran. Usted decía que desde la normativa sí se encuentra, digamos, la oportunidad de aspirar, está, digamos, esa opción que genera la misma normativa, pero que a la hora de alcanzar el espacio se vuelve, digamos, complejo. ¿A qué considera usted que se debe que sea tan difícil que esos espacios los puedan, digamos, alcanzar? Bueno, yo creo que aquí hay un juego de relaciones. La política internacional y lo que sucede en los organismos internacionales es reflejo de lo que sucede en los países. Y a la inversa, lo que sucede en los países también tiene reflejo de lo que sucede en los organismos internacionales. Tal vez para explicarlo un poquito mejor. Dentro de los organismos internacionales, pues quienes llegan a los puestos diplomáticos de los organismos internacionales son aquellas personas que son nombradas dentro de sus países, ¿cierto? Y dentro de sus países, dentro de todos nuestros países latinoamericanos, asiáticos, europeos, africanos, quienes están llegando mayoritariamente a los puestos diplomáticos son hombres, no son mujeres. Entonces, desde ahí empezamos a ver que desde el seno de cada país hay una marcada, digamos, diferencia y una marcada, que podríamos decir, casi que discriminación para que las mujeres no podamos llegar a esos puestos. Usted recuerda que llegar a ser diplomática no solo quiere decir ya alcancé un puesto en la política, digamos, a partir de la política exterior, en la política internacional, sino salí de mi país. Dejé a mi país, y dejar a mi país significa que hago con mi familia. Entonces, porque no solamente tengo que hacer el desarraigo, sino tengo que ir a ver cómo acomodo a mi familia, cómo acomodo a mis hijos, cómo mi esposo, si tengo esposo, se acomoda, o a mi familia en general. Entonces, ya eso le significa a la mujer un gran reto. Entonces, primero, no somos designadas para esos puestos. Después tenemos más limitaciones desde el punto de vista de la realidad, como les mencionaba hace un rato. Y segundo, llegamos, y cuando llegamos, tampoco el sistema ha venido trabajando en ese sentido. A mí me gustaría, yo tengo ahí unos pósters que había presentado en unas conferencias que di en Ginebra, precisamente que con unas imágenes nada más. Si nosotros ponemos esas imágenes, aquí ustedes las tienen y me gustaría que las pusieran. Si nosotros ponemos esas imágenes de ambos pósteres, vemos aquí, por ejemplo, aquí dice organismos internacionales. Yo no quiero nada más que vean las imágenes de las personas que están ahí. Todos secretarios generales, en este caso, estamos hablando de la ONU y de la OMC. Secretarios generales en el caso de la ONU o directores generales en el caso de la OMC. Lo pueden ver ahí en su pantalla a la izquierda. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo caras de caballeros. Es lo que estamos viendo, caras de caballeros. O sea, ¿quiénes han alcanzado a ser secretarios generales de las Naciones Unidas? Ni siquiera tengo que decir los nombres, solo vean las caras, son caballeros. ¿Y quiénes han logrado ser directores generales de la Organización Mundial del Comercio? Ahí está, podemos ver las caras, son hombres. Yo tengo unas mujeres de este lado que estoy segura que desconocen ustedes y desconocen las personas quiénes son ellas, principalmente la primera que está arriba ahí con un signo de pregunta, que es la señora Jane Addams, y la gente se pregunta, ¿quién es Jane Addams? Pero si no fue ni secretaria general de
las Naciones Unidas, ni mucho menos quién fue ella realmente. Entonces ahí es donde yo les digo, esta imagen responde a lo que ustedes preguntan, y es, ¿qué es lo que pasa? Que los organismos internacionales no dejan abierta la posibilidad. Pues la realidad, yo no quiero irme a otra parte, no me quiero ir a otra referencia más que la realidad. Vean la realidad. ¿Y por qué les estoy hablando de Jane Addams? Vean, como todos sabemos, cuando hemos leído y conocemos como internacionalistas, en el caso de los que somos internacionalistas, o de los politólogos y de los historiadores, todos conocemos que Woodrow Wilson propone 14 puntos sobre los cuales se basa la Liga de las Naciones, ¿cierto? Pero ¿alguna vez han oído ustedes hablar de Jane Addams y el rol que tuvo Jane Addams y una organización que funda Jane Addams con otra gran cantidad de mujeres europeas y norteamericanas en ese momento? Es decir, que no había en ese momento, por lo menos no tengo yo en los estudios que he hecho identificado latinoamericanas, que Jane Addams en 1915 funda algo que se llama la Liga Internacional por la Paz y la Libertad. Ubiquemos en 1915, estamos hablando de que estamos en Primera Guerra Mundial. Y una buena cantidad de mujeres norteamericanas y europeas que habían logrado estudiar, doctoras, no doctoras en medicina, no, doctoras en diferentes especialidades, estaban preocupadas porque decían que tenía que haber otra forma de solucionar conflictos que no fuera la guerra. ¿No les parece eso a los que hemos estudiado política internacional, hemos estudiado historia, hemos estudiado ciencias políticas y relaciones internacionales, que siempre oímos que la razón por la cual se funda la Liga de las Naciones, que más adelante, luego de la Segunda Guerra Mundial, también las Naciones Unidas, es precisamente porque hay una forma diferente y se considera que hay una forma diferente de resolver conflictos, que no es necesariamente la guerra. Y resulta que Jane Addams, junto con 300 mujeres más, se mueven y forman esta liga y hacen y le piden al presidente Wilson, se reúnen con don Woodrow Wilson y le dicen, mire, nosotros tenemos aquí 20 puntos que queremos que en este momento ustedes lo tomen en cuenta, ustedes, caballeros, que son los que están decidiendo qué va a pasar con el mundo porque estamos en plena guerra, lo tomen en cuenta para formar algún tipo de organización que se base en tener la paz como un objetivo y la negociación como un objetivo, y de abrir otros espacios que no sean nada más los campos de batalla. Es que interesante, y resulta que de los 14 puntos de Woodrow Wilson, 9 puntos se considera que fueron precisamente idénticos a los que plantea Jane Addams y los que plantea la Liga. Pero cuando se ha mencionado eso, o muy poco se ha mencionado eso en la historia de la Liga de las Naciones o de las Naciones Unidas. Yo rescaté esto de unos trabajos, aquí por eso tengo ahí a doña Carmen Moreno, y entonces yo rescaté esto de unos trabajos de doña Carmen Moreno, ahí lo tienen, que precisamente es una española de literatura, de relaciones internacionales, feminista, que dice, bueno, hay que rescatar en la historia el rol de las mujeres. Entonces, qué interesante. Planteamos las bases, y así pasa en el sistema interamericano, que podría contarles otras historias del sistema interamericano también, pero planteamos las bases de lo que es la Liga de las Naciones hoy, y que sirvió también de inspiración para las Naciones Unidas. Pero quienes la dirigen, y ahí lo tienen ustedes, no hay más que decir, son caballeros. Sí, definitivamente una imagen vale más que 1000 palabras. Ha sido sumamente clara en este comentario, y la imagen pues no lo dice todo. Doctora, quisiéramos preguntarle también, sabemos que usted ha escrito diversos artículos, por ejemplo, quizás de los que yo mejor conozco, tiene que ver con temas de la diplomacia pública digital, donde usted pues, ha escrito bastante sobre los balances en Costa Rica, ha escrito sobre el carácter público de la diplomacia, sobre el poder suave, los públicos objetivos, sobre la arquitectura normativa y el uso de la diplomacia pública digital y el reto de la cultura digital. Pero entendemos, y queremos preguntarle, entendemos que actualmente usted está trabajando
en temas sobre la mujer en la gobernanza y la política internacional. ¿Podría comentarnos algunos de los descubrimientos más relevantes, si se puede, a estas alturas de la investigación? Bueno, justamente estoy terminando un capítulo de un libro, ¿verdad?, sobre el papel de la mujer en la gobernanza en el marco de la política internacional. Yo quisiera, digamos, que recurrir a una definición de Stings, que es de 1998, pero que me parece muy útil en términos de la gobernanza, y es que dice, voy a permitirme leerlo, dice que la gobernanza es el ejercicio de la autoridad política y el uso de recursos institucionales para resolver problemas sociales. De que primero habla del ejercicio de la autoridad política. Sí, cuando nosotros decíamos, bueno, cuando yo revisé, digamos, desde la historia, la participación de las mujeres, y empecé a preocuparme por eso, sobre todo cuando vi invisibilizada a Jane Addams, que después le dan un premio Nobel de la paz a ella, pero que se lo dan, no recuerdo si fue post-mortem, pero sí se lo dan muchísimos años después de que ella había tenido este rol tan protagónico, y la organización que fundaron también, que todavía la organización está vigente. Entonces, el ejercicio de la autoridad política. Entonces, hice una revisión para ver el ejercicio de la autoridad política. Primero, a nivel de los órganos más altos, que es el caso del que les mostraba ahora, ¿verdad? Pero de ahí, digamos, de las Naciones Unidas, después de la Secretaría General, me vine a los órganos subsidiarios, para ver qué encontraba en los órganos subsidiarios, ¿verdad? Entonces, bueno, por supuesto que estoy aquí a pura memoria, ¿verdad? Pero ¿qué encontraba en los órganos subsidiarios? Entonces me encontré que efectivamente ha habido también una ausencia de ejercicio de la autoridad política en la mayoría de los órganos subsidiarios. Pero no, ve que ahorita estoy diciendo la mayoría. ¿Por qué? Bueno, porque ahí justamente empiezan a salir algunos nombres, ¿verdad? Como yo les decía ahora, por ejemplo, en este caso, nosotros, o entre los nombres que encontré, está el de Kristalina Georgieva. ¿Quién es Kristalina? ¿Verdad? Ahorita ella está en la cabeza del Fondo Monetario Internacional, y antes de ella estuvo Cristina Lagarde. Entonces, estoy tratando de recordar la nacionalidad de Kristalina, si mal no recuerdo, en Noruega. Y Cristina Lagarde es francesa, ¿verdad? Pero esto es muy reciente, porque una estuvo en el Fondo Monetario Internacional, primero Cristina, y ahora está Kristalina. Pero Kristalina venía desde hace tiempo haciendo el ejercicio de postularse para diferentes, para estar a la cabeza de diferentes. De hecho, que ella fue candidata, fue una de las candidatas para la Secretaría General de las Naciones Unidas, cuando fue Susana Malcorra y cuando fue Cristina Figueres, por ejemplo, candidata. Entonces, encontramos que después de luchar ella y de luchar, logra encontrar, digamos, un espacio en el Fondo Monetario Internacional, que para nada es despreciable, porque el rol que tiene el Fondo Monetario, digamos, en la gobernanza económica es muy, muy importante. Y bueno, y el rol que va a tener ahora, ya todo lo venimos viendo, inclusive a partir del domingo, ya el presidente también, nuestro presidente nos dio algunas luces de lo que, del rol que puede estar jugando el Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica y en Costa Rica. Entonces, doña Kristalina logra llegar ahí, pero después de postularse varias veces a diferentes órganos subsidiarios de las Naciones Unidas, y sí ha logrado, digamos, de alguna manera estar en algunos puestos importantes, o sí han logrado algunas mujeres, y ya yo mencionaba a María Fernanda Espinosa, bueno, he mencionado a Cristina Lagarde, a doña Kristalina, pero no ha sido fácil, porque siempre cuando se llega, pues se les ha permitido llegar hasta cierto nivel, pero cuando ya se llega a la cabeza, que es la Secretaría General o la Dirección General, o las direcciones generales, ahí sí se encuentran limitaciones. ¿Saben dónde no ha habido limitaciones? Es interesante. No ha habido limitaciones cuando se trata de temas de educación, como los que trata la UNESCO, o cuando se trata de temas de salud, como la Organización Mundial de la Salud. Ha sido más fácil acceder a ahí, ¿verdad? Y luego en temas de derechos humanos. Pero en orden vamos, primero educación, luego salud y derechos humanos. ¿Por qué será? Podemos preguntarnos maliciosamente, que se ha visto más natural que una mujer dirija la UNESCO, o que una mujer esté en la cabeza de una organización como la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué será? ¿Por qué será que se les permite roles más protagónicos ahí? Bueno, porque históricamente
la mujer es la encargada de la educación, porque ese es su rol, es su rol de maestra, de mamá, de enfermera, y ve que, claro, desde un ámbito muchísimo más amplio, pero se repiten patrones. Entonces es interesante ver cómo se repiten patrones. Sin embargo, en este trabajo que vengo haciendo, ya lo tengo, yo ya estoy, es que uno tiene que parar en algún momento, porque cada vez que me encuentro cosas, digo, por ejemplo, ahora que doña Laura está aspirando a ser la presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya vimos también, como ustedes lo comentaron, pues ya hay algunas, ya apareció, por ejemplo, la candidatura norteamericana con todo el respaldo de Trump, y que le va a meter toda la maquinaria, porque Trump está en elecciones, está en carrera presidencial, entonces no darse el lujo de que voy a poner un candidato que pierda, de alguna manera es una debilidad, entonces va a meter toda la maquinaria, entonces toda la maquinaria del norte contra nosotros, que además nosotros no ponemos la cantidad de dinero que pone Estados Unidos en el BID, ¿verdad? Pero a pesar, digamos, de que nosotros podemos decir, bueno, esto ha sido difícil, yo no he querido enfocarme solo en lo que no hemos alcanzado, sino que he querido dar el protagonismo también a lo que las mujeres han alcanzado, porque no ha sido fácil y lo han alcanzado. Entonces, de alguna manera en ese trabajo yo vengo rescatando estos números que ya les he dicho y otros, por supuesto, de costarricenses. Ahí rescato el nombre de doña Sonia Picado, por ejemplo, ¿verdad? Que doña Sonia Picado tuvo una gran participación en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el papel de doña Elizabeth Odio, entre muchos, en la Corte Penal Internacional, el papel de Anabel González, que Anabel González, aunque no alcanza, digamos, ser directora de la OMC, es una voz bastante escuchada a nivel internacional en temas de comercio internacional. Entonces, aunque no está en la gobernanza, y por eso quizá en el documento, digamos, yo no exploro tanto, digamos, el rol de ella en la gobernanza dentro de la OMC, pero probablemente pueda explorarla en otros campos, si la destaco. Ya lo decía ayer hace un rato, el rol, por ejemplo, de doña Rebeca Greenspan también, ¿verdad? En la conferencia iberoamericana. Entonces, de alguna manera, es decir, bien, nos ha tocado duro, no lo hemos alcanzado. Si doña Laura alcanzara, tengamos todavía, digamos, una visión positiva, si doña Laura alcanzara ser presidenta del GIP, estaría dando en el marco, digamos, de lo que podríamos llamar sistema interamericano, no pensando en lo que nada más, porque todos sabemos que el GIP no es precisamente OEA, pero que justamente es inspirado, digamos, a partir del sistema interamericano, estaría dando, digamos, estaríamos dando un salto histórico. Pero yo les voy a decir, lamentablemente, cuando yo leí lo último y que ya hay un candidato norteamericano, ya me pongo a pensar, bueno, ya llegó otra vez el obstáculo. Puede ser que me digan, pero don Mary, no sea maliciosa, eso no tiene que ver con que sea mujer, eso tiene que ver con el juego político de los Estados Unidos y su rol de potencia hegemónica y continental. Sí, tiene que ver con eso. Pero lo cierto es que nuevamente una mujer de un país pequeño, muy valiente, además, porque una valentía absoluta, aspirar a esto, puede ver limitadas las posibilidades, porque el sistema precisamente da, digamos, preferencias a lo tradicional, al hombre, al caballero, es el que hace la política internacional. Yo no sé, bueno, no quiero polarizar, si me quieren preguntar algo más, porque me gustaría mencionarles el nombre de otra persona que yo ahí en la imagen que tenía ahí, la había puesto, que es Doris Stevens, en el sistema interamericano, que estoy segura que también no sabemos, así como no sabemos quién es Jane Addams, tampoco sabemos quién es Doris Stevens, pero si tienen alguna pregunta, antes de polarizar yo, porque me encanta el tema. La famosa sufragista norteamericana. Absolutamente. Gerald. Y no, ahí, digamos, creo que ya de alguna forma la pregunta que tenía o que seguía ya la ha ido, digamos, respondiendo, que es principalmente conocer los retos que usted considera que tienen las mujeres de enfrentarse a la política y en particular la política internacional, ¿verdad? Y que entonces, dado esos retos que usted ya nos ha venido señalando, ¿ve usted posible que en el corto o mediano plazo en la OEA o en la ONU o en la OMC veamos a una mujer encabezando alguna de estas organizaciones? Cuando decimos corto plazo, recordemos que elección. sí, exacto.
Además, lo está reciencito vuelto a elegir como secretario general de la OEA. Y en el caso de Antonio Guterres, creo que va por 3 años, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Va por 3 años, ¿verdad? Entonces, yo diría que en corto plazo no tenemos lo que pueda pasar en la Organización Mundial del Comercio, porque Acevedo, el director, renunció, Roberto Acevedo renunció, y entonces lo que pasa es que en este momento probablemente se ponga un director interino, él dijo que se iba en agosto, y es muy probable que nadie quiera, más bien me extrañó esto del video, honestamente, que no se quiera en este momento. Bueno, es que la situación de la OMS puede ser muy diferente por lo que estaba pasando con Estados Unidos, ¿verdad? Y el problema que se ha dado con los Estados Unidos en el marco de la OMC. Pero puede ser que en estos momentos se esperen a que pasen las elecciones norteamericanas. ¿Por qué? Porque precisamente lo mismo que pasa aquí con el BID, va a haber presión de Estados Unidos para que sea alguien bendecido por ellos. Sí, esto es política internacional, esto no es necesariamente género, pero va a impactar, ¿verdad? A menos de que, y no creo por la posición del presidente Trump, que se saque una candidata. No ha sido su estilo sacar candidatas, ¿verdad? Pero yo sinceramente, Gerald, creo, bueno, le pasó a Guterres, pero lo que le pasó a Guterres en el marco de este estudio que estoy haciendo, hubo alguna presión. De hecho, hubo 7 candidatas de 13 candidatos, si mal no recuerdo, eran 13 al final, bueno, después fueron algunos ya se retiraron, como María Cristiana, pero al principio eran 13 y eran 7 mujeres, ¿ok? Entonces, bueno, al final se hacen los juegos políticos que se hacen, ¿verdad? Y entonces, denme un momentito, por favor, porque parece que... Vamos por aquí. Se me bajó tengo aquí nomás el modem y vi que se bajó internet. La escuchamos y observamos. La vemos bien. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces, en ese momento, digamos, que estamos viviendo, uno podría decir, bueno, no lo veo tan inmediato, pero decía que Antonio Guterres tuvo una presión después de esto y empezó a nombrar en los órganos regionales, como la CEPAL, por ejemplo, no recuerdo el nombre, tendré que buscarlo, pues no tengo el trabajo, como en la CEPAL, como en la CE, ¿verdad? Que es la de la Comisión para Europa, empezó a nombrar mujeres. Ahí hay una foto que creo que no la traje ahora, que yo también la tengo ahí, donde él casi cada mes, cuando tiene que nombrar las presidencias de los órganos regionales, que son nombrados por el secretario general, esos no son de elección, son nombrados por el secretario general, nombra mujeres. Entonces, de alguna manera, yo no sé, y no me gustaría jugar de tener bolita de cristal, de decir, sí, en la próxima elección definitivamente ya va a ser una mujer en el caso de las Naciones Unidas, o definitivamente va a ser una mujer en el caso de la Organización Mundial del Comercio, que estaría muy pronto, o en el caso de la OEA, que estaría un poquito más lejos. Yo no podría decir eso. Sí puedo decir que lo que las mujeres han ido escalando es importante. No sé, por ahí ustedes mencionaron, y no hemos hablado del tema de ONU Mujeres, creo que fue Percy que lo mencionó, ¿verdad? Yo tengo mis dudas de hasta dónde hoy es tan válido ONU Mujeres como fue en el momento de la creación de ONU Mujeres, sin dejar de decir que ha sido muy valioso. Usted mencionaba la plataforma de Beijing, por supuesto que ha sido valiosísimo porque temas de discriminación, de acceso inclusive acceso a recursos, de emprendedurismo, de otros temas, han estado muy vigentes, ¿verdad? En el caso de ONU Mujeres, ha logrado poner esos temas ahí, ¿verdad? Digamos, en la picota. Es muy importante ponerlos. Pero también, ¿qué ha pasado? Que resulta que
y pasó en el seno diría yo, de las Naciones Unidas, y también uno podría decir que puede pasar, y que ha pasado igual con la Comisión Interamericana de Mujeres en el Sistema Interamericano. Y es que se ha dejado que entonces los temas de mujeres se discutan ahí, que los discutan las mujeres, que los validen las mujeres, pero resulta que, ¿cuáles son los temas entonces que otra vez discutimos las mujeres? Supuestamente, deberíamos discutir las mujeres. Los problemas de maternidad, los problemas ¿cómo se llama esto? Bueno, los problemas bueno, de lactancia, por ejemplo, son temas que, claro, son muy importantísimos, ¿verdad? De la natalidad, ¿verdad? De la tasa de natalidad, de la pobreza, de la discriminación, sí, claro, son muy importantes. Pero nosotros no necesitamos estar en una burbuja para discutir esos temas. Nosotros necesitamos que desde la gobernanza de los organismos internacionales, y por supuesto también de los diferentes estados, se tomen decisiones políticas que favorezcan nuestro desarrollo, porque nosotros no nos desempeñamos solo en la maternidad, en la natalidad, en la pobreza y en la discriminación. Nosotros necesitamos prosperidad económica. Y ahí está el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que ninguno de ellos ha tenido una mujer presidiéndolo, discutiendo temas de desarrollo económico mundial. Pero no estamos, nosotras ahí sí estamos presentes, y ha habido mujeres en diferentes, ya en órganos subsidiarios aportando, pero no estamos en la dirección, no estamos ahí. Entonces, Yera, yo creo que sí hay presión. Gutiérrez la sintió definitivamente después de su elección, sintió que había ya llegado el momento de que necesitaba poner mujeres, y se empezó a tomar fotografías con todas las mujeres que ponían diferentes puestos. Pero ¿qué va a pasar? Ojalá que sí pase, ojalá que sí. Depende mucho de lo que estemos, como les decía, esto es como un círculo, yo no sé si virtuoso o vicioso. Lo que pasa en los países se ve reflejado en los organismos internacionales. Y lo que pasa en los organismos internacionales también impacta a los países. Y ahí, doña Rosemary, quería agregar, y que tal vez nos pueden poner la imagen, precisamente eso último que usted mencionaba, lo que pasa en los países pasa en los organismos. Y es esta imagen, por ejemplo, de la reunión del G20, donde prácticamente, ¿verdad?, está dominada por hombres, y encontramos, ¿verdad?, prácticamente a Christine Lagarde, ¿verdad?, la primera ministra británica, y Angela Merkel en medio, ¿verdad?, de la masa de caballeros de las economías más poderosas del mundo. Es decir, los organismos internacionales definitivamente están siendo un reflejo de lo que nuestros mismos países están haciendo, y es que no estamos todavía llevando a las mujeres a la presidencia de una forma numerosa, y en este caso particular de los países más poderosos. Muy buena esa imagen, y esas son las imágenes que hablan, ¿verdad? Ahí estamos viendo estas tres señoras, ¿verdad? Que nosotros reconocemos, porque sabemos que han impactado la política nacional, la política europea, en el caso de doña Ángela y de bueno, las tres son europeas. Las tres son europeas, sí. Entonces, que han impactado la política europea y que han impactado la política internacional. Yo tengo una imagen que viera que la tenía, más bien que la tengo, y la he buscado, y tiene que estar en la red porque yo la saqué en la red. Es precisamente cuando Margaret Thatcher aparece en una reunión del G7, ¿verdad? Y entonces, y si la pueden buscar por ahí, la encuentran genial. En una reunión del G7, Margaret Thatcher aparece a la par de Ronald Reagan y otros presidentes, ¿verdad? Y resulta que todos los medios empiezan la noticia más importante era: vean a Margaret Thatcher dentro de los hombres. Aparece una mujer en el grupo de los G7, una mujer en el grupo, y esa era como la noticia, que me parece está bien porque no la invisibilizaron. Pero ve que estamos pensando de Margaret Thatcher, que había que sacar cuentas en años ahorita, a hoy, ¿verdad? Porque esa foto que puso Gerald, esa foto es reciente, es del año pasado, Gerald, supongo. Sí, 2019. Ajá, esa foto es reciente. Entonces uno diría, pueden haber pasado 40 años, 30 y tantos años, y sigue siendo la minoría, y además sigue siendo extraño. O sea, nos llama la atención, hay casi que buscarlas, ¿verdad? ¿Dónde están
las mujeres. Han pasado, bueno, qué decirle, desde 1915, cuando Jane Addams y el grupo de mujeres, que también había muchas sufragistas en estos, pero norteamericanas y europeas, y desde el tiempo en que Doris Stevens, porque Doris Stevens también, en el sistema interamericano, promovió, no la dejaron participar. Hay una historia bien interesante, pero hasta que al fin, ¿verdad? Después de tanto insistir, pudo dar un discurso general, no necesariamente dentro del marco del sistema interamericano, sobre precisamente los derechos de las mujeres a votar y a elegir su propio destino, y además se firmó el primer tratado que se conoce a nivel mundial sobre igualdad de la mujer en el marco del sistema interamericano. Fue primero que cualquiera que se haya firmado en el marco de las Naciones Unidas o en el marco, digamos, de la Unión Europea o cualquier otro. Entonces, ven, 1915, por poner un año, Jane Addams. 1928, ahí tenemos a Doris Stevens. Esa es la foto. No sé si ve, y me la tienen que pasar porque quiero ponerla entre los documentos que tengo ahí. Espero que no esté protegida por derechos de imagen. Esa fotografía causó tanta sensación, ¿verdad? Porque, bueno, mira a una mujer, mira a Margaret Thatcher ahí. Hay otra fotografía que también fue muy comentada, que fue precisamente, pues es que no sé si, no, pero aparecía Angela Merkel, a la par aparecía Donald Trump, y después, es que no sé si era, no era el G7, no recuerdo ahorita, pero nuevamente, reunidos los poderosos, estaba Macron también, todos ahí, y solo aparecía Angela Merkel. Entonces se comentaba, mire, la mujer, ¿verdad? Recuerden como le decían a Margaret Thatcher, la dama de hierro, ¿verdad? Entonces, ve que han pasado 1915, 1928, los años 70, 80, y ahora, porque, bueno, Margaret Thatcher estuvo muchísimos años, ¿verdad? Entonces, si me recuerda los años exactos, si lo sabe, lo recuerda, como si fueron muchísimos años también, y ahora, doña Angela Merkel, ¿verdad? Etcétera, y seguimos diciendo, es raro, no es la norma. Yo no quiero decir que tiene que ser la norma, pero sí tenemos que buscar equidad, y la equidad es precisamente, no quiere decir que es que porque soy mujer, que son muy importantes, sino porque es que son mujeres muy capaces. Cuando yo leo, por ejemplo, el currículum de Cristalina Georgieva, que lo intentó hasta que ahora está en el Fondo Monetario Internacional, o de Cristina Legarte, o de la misma María Fernanda Espinosa, realmente son mujeres que tienen unos currículums dignos, están exactamente igual con los currículums de los caballeros que están dirigiendo estas organizaciones, que también son caballeros comunes. Esa es la imagen, exactamente. Vean, ahí es donde nosotros decimos, ve inclusive, ¿verdad? Porque la actor muy comentada, yo no sé si ustedes la recuerdan, porque ella está de pie y la forma en que está viendo a Trump, si ustedes los ven, ¿verdad? Y todos los demás hay como espectadores, ¿verdad? A ver qué va a pasar, porque justamente se están discutiendo temas muy importantes a nivel del sistema internacional, a nivel del mundo, ¿verdad? De la política internacional, y esa posición de ella, pero nuevamente la noticia fue una mujer ahí tomando decisiones. ¿Cuándo será que eso ya no es la noticia? ¿Cuándo será que es normal que estemos las mujeres ahí? ¿Cuándo será que es normal que haya, digamos, un equilibrio? Puede ser que haya 5 hombres y 4 mujeres, o 6 mujeres y 4 hombres, y nada pasa. Pero cada vez que sale una mujer en un puesto como este, en el caso de Angela Merkel, en el caso de Margaret Thatcher, es digno de que todos volvamos a ver por qué. Mira, qué interesante, una mujer. Quiere decir que nosotros todavía, nosotras y nosotros, ve que a mí me cuesta inclusive también decir nosotras, ¿verdad? Es decir, nosotras y nosotros todavía no hemos entendido, no hemos pasado por nuestra propia realidad, que esos son lugares para nosotras también. Y bueno, que dicho que doña Laura Chinchilla, doña Elizabeth Odio, doña Anabel González, doña Sonia Picado, doña Rebeca Greenspan, qué pena porque se me puede olvidar alguna cosa, estoy tratando de que no, pero se me puede olvidar en este momento, y estoy tratando, ese es otro capítulo que vamos a hacer. Ya terminamos, bueno, ya terminé, ya hice un cierre con el tema de la gobernanza internacional, pero quiero también ver los aportes de las costarricenses en la política. Bueno, doña Elaine White, ¿verdad? Porque por todo el tema del tratado de armas, ¿verdad? O sea,
No, hay muchísimas de nuestras mujeres que sí se la han creído y hay que seguirla creyendo. Y es que no solo nosotras nos la tenemos que creer, es que la sociedad se la tiene que creer, es que los caballeros se lo tienen que creer, es que somos todas y todos creyéndonos que podemos estar ahí en la gobernanza internacional haciendo el uso o el ejercicio, más que el uso, el ejercicio de la autoridad. ¿Por qué? Porque de esa manera accedemos a recursos, porque hay muchos recursos dentro del BID, dentro del Fondo Monetario Internacional, dentro de los órganos subsidiarios de las Naciones Unidas, dentro del Banco Mundial, utilizar recursos para disponer de esos recursos para el bien de la humanidad. Perfecto, queremos agradecerle a la doctora Rosemary por su amabilidad en estar en este programa. Sin duda se nos quedan muchos temas. Recuerdo, por ejemplo, a Asa Regner, la secretaria adjunta de Mujeres, decir en una ocasión hace poco que de la experiencia adquirida en los virus del ébola y del Zika, bueno, el Zika aquí en la región centroamericana lo conocemos bien, y las personas más vulnerables son precisamente las mujeres, las niñas. Y hay una preocupación ahí sobre el papel de los gobiernos. Asa Regner planteaba el tema de la necesidad de verificar que los gobiernos realmente cumplieran con los mandatos y con todo este proceso. Yo comparto con ustedes el tema de que hay un peligro en el tema de la mujer y es que se ha absorbido por el sistema. Y una mujer podría ser un ejemplo de ello. Pero bueno, doña Rosemary, lamentablemente siempre decimos al cierre del programa que nuestro peor enemigo es el tiempo. Cuando estamos hablando de estos temas que nos apasionan y nos interesan, lamentablemente el tiempo juega y tenemos que llegar, digamos, al final de la participación y de la entrevista, pero dejamos las puertas abiertas para que nos pueda acompañar más adelante con otro de los temas que usted desarrolla y por supuesto quedamos más bien a la expectativa de la publicación de esos artículos, ¿verdad? Y de las investigaciones que usted está trabajando para poder analizarlas y compartirlas con nuestra audiencia. Entonces le extendamos un agradecimiento por acompañarnos hoy. Bueno, la idea es tenerlo, gracias, ¿no? La idea es tener este libro para el Bicentenario, un poco para visibilizar el rol de la mujer en la política internacional y visibilizar también nuestras mujeres, como todas las que hemos mencionado y otras que puede que se me hayan ido en este momento, visibilizar cómo han aportado en la construcción de lo que tenemos hoy, porque creo que el Bicentenario puede ser un buen momento para visibilizar a estas mujeres. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. Le agradecemos su participación. Realmente ha sido esclarecedora. Gracias a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Bien, agradecemos a nuestros patrocinadores, Red Consulting, Iskander Group y Gráfica Creativa por su apoyo para que este programa y este espacio sea una realidad. Agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Alán en la difusión en redes sociales y al equipo técnico. Que pasen una buena semana. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.